Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están trabajados, cargados, yo los voy a hacer descansar. Y acá empieza el papá una explicación. Y el papá dice, tomen mi yugo, yo soy un buey. Así concluimos el jueves pasado. Tomen mi yugo sobre ustedes. Está pensando en el campo, en la trilla, en el arado del día que el Señor Jesús estaba caminando por el campo aquel día. Y había 2 bueyes, un yugo que ataba la yunta para que tire parejo. Y el Señor Jesús toma ese ejemplo y dice, hay un trabajo que hacer. Y hay un buey convocado. El buey convocado soy yo. Y el lugar de al lado está vacante, está vacío. Y Jesús nos dice, me dice, te dice, tomá mi yugo, ponete a la par. Yo soy un buey que ya estoy ahí, ponete a la par. Tomá mi yugo sobre vos. Es el mismo yugo que llevo yo. Tomalo, ponete ahí. ¿Y qué? Y aprendé de mí. Dale. Presta atención, aprende de mí. Y el Señor Jesús dice 2 cosas. Yo soy manso y humilde y vas a hallar descanso para tu alma. Y como para que nadie nos desalentemos, para que ninguno de los caminantes al cielo nos desalentemos diciendo, un yugo, trabajo, Jesús dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. De modo que acá tenemos el final del jueves pasado y tenemos el arranque del de hoy. El jueves, hoy como recorrido, quiero convidarte a volver a la imagen del lugar vacante, porque el pueblo del Señor es gente que ha sido convocada a un vínculo. Es un vínculo asimétrico, porque el que convoca es muy grande, muy grande, muy grande, y el convocado es chiquito, chiquito, chiquito. Es un vínculo asimétrico, no es a la par. Está equivocado el que habla con Dios de cara a cara o le pone los ojos así altivos. No, ese no. No, es un vínculo asimétrico, pero es un vínculo en el cual el Señor se pone a nuestra disposición. Y no nos pone a ninguno de nosotros a imitar a otro, sino que nos convida a que directamente nos pongamos a seguirlo a Él. Y su pueblo, bajo el sol hoy, y lo que ha sido hasta hoy, organizado en comunidades de fe, en las cuales el Señor constituye autoridades y constituye ministerios, están constituidas por personas que aprenden del Señor Jesús, que miran al Señor Jesús, que siguen al Señor Jesús. Y siguiéndolo van todos a la vez, todos pares, somos todos pares, todos desposeídos, somos gente aprendiz, llamados a aprender otra vez y aprender otra vez y aprender otra vez. El tema de hoy es el discipulado como transferencia de vida. Es el maestro que me dice, aprended de mí. No quiere otra cosa que transferirme vida, su vida, quiere darme de su vida. Y en este sentido, es importante que hablemos este asunto, porque la vida cristiana no supone el aprender de memoria textos de la Biblia, ni tampoco supone saber enciclopedísticamente el contenido de la Biblia. No da resultado el estudiar fanáticamente el contenido de la Escritura, sin darnos cuenta que la palabra está ahí para que la leamos y para que la estudiemos y para que la meditemos, para recibir vida. La palabra es una transferencia de vida. De modo que repasar que el discipulado es una transferencia de vida es algo muy lindo, porque el Señor es el autor de la vida, Él es el origen de la vida, es el dador de la vida. Cuando la palabra del evangelista Juan se refiere a este tema, él dice, en el Señor Jesús estaba la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
es justamente el Señor de la vida, que se definió a sí mismo como quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, el Señor que es la vida. Se empequeñece como para ponerse a tu disposición y a mi disposición, sin importar nuestra condición social, sin importar nuestra erudición intelectual y sin importar nuestra ventaja o desventaja económica o cualquiera, que somos tan discriminantes nosotros. El Señor dice: aprended de mí, aprended de mí. Y esto es la maravilla que el pueblo del Señor tiene para predicar. Me gusta decirte que no hay quien bajo el sol esté hablando de ningún mensaje trascendente, ninguna religión bajo el sol en el mundo entero reúne las condiciones de la buena noticia que el Señor Jesús nos ha dejado y nos ha hecho portavoces. Nadie hay quien diga lo que dice el Señor Jesús. Y varios de los contenidos que vamos a recorrer hoy son únicos, exclusivos de la persona del Señor Jesús en su vínculo con cada uno de nosotros. Otro recurso que tuvimos el jueves pasado fue el argumento de que todos hacemos lo que nos gusta. Y probamos que las personas no podemos hacer quizás alguna cosa que no nos gusta una vez, dos veces, pero a la tercera vez vamos a decir: esto no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y en general, en una vida, una persona vive como le gusta, hace lo que le gusta, y más o menos hace lo que le gusta. Y nuestra vida transmite lo que nos gusta. Como ese argumento lo desarrollé el jueves pasado, hoy quiero seguirlo, tironearlo un poco más y decir que resulta que si sigo haciendo lo que me gusta, lo que aprendí de mi familia, de casa, y lo que aprendí en la universidad, y lo que aprendí en el trabajo, y sigo alimentando eso, lo que me gusta, y porque me gusta, y lo que me dan los medios de comunicación porque me gustan, y lo que leo en las redes sociales porque me gusta, y yo sigo en ese camino, en esa deriva, sigo, me voy a encontrar con al menos 3 problemas. El primer problema que me encuentro es que esa deriva alimenta mi rebelión contra Dios, alimenta mi egoísmo y alimenta mi orgullo. Me valgo de estas 3, hay otras, me valgo de estas 3 porque las tenemos más familiarizadas con un acróstico que es rebelión, egoísmo, orgullo. Y entre las 3 armamos una palabrita que la venimos usando, que es reo. Y si vos te acordás de esas 3 palabritas, te acordás de las otras, de esa palabrita te acordás de las otras 3. Que dentro de nuestra vida, naturalmente, a consecuencia de nuestra herencia por haber nacido en la raza, nuestra inclinación natural va por ahí. Y todos los que hemos sido papás y quienes hoy están ejerciendo la paternidad directa saben bien que a nuestros hijos necesitamos ayudarles a disciplinar su rebelión. Usted tuvo un hijo que se le rebeló, que se le plantó, un mocosito, un cachorrito que se le planta. A una mamá que no. La rebelión, el egoísmo y el orgullo. Yo le hablo de los chicos para salir nosotros del medio, a ver si me entiende. Porque una manera de hablar de los chicos son ellos los rebeldes, son ellos los egoístas, los orgullosos son ellos. Pero resulta que este tema está tan metido en la cultura que compartimos, el capitalismo entero se armó, todo lo que es el capitalismo está fundado en las bases de la explotación, de la rebelión, del egoísmo y del orgullo de la cultura. Y usted mire las publicidades poniéndose el anteojo del reo y se va a encontrar con que Nike le dice: rebelate nomás, just. Rebelate. Y las marcas empelan
apelan al egoísmo y al orgullo, las marcas del lujo, todas las marcas de auto y todas apelan van ahí, apelan a alimentar que los sociólogos y los saben perfectamente de lo que estamos hablando, los psicólogos la tienen clarísima y está todo totalmente estudiado, de modo que el asunto es que si yo continúo haciendo lo que me gusta, nunca voy a ir a Dios, porque justamente lo que nuestros padres hicieron en el jardín del Edén fue rebelarse contra Dios. Eso trajo consigo una mirada egocéntrica de lo que sale el egoísmo, y de ahí surgió el orgullo, por el cual al capítulo siguiente un hermano estaba matando al otro. O sea, que no es que pasó dentro de unos cuantos años. La Biblia se ocupa de ponerlo ahí cerquita para que nos quede claro que estamos hablando de cosas muy serias. Necesito decirte que es el Espíritu Santo de Dios el que nos ayuda a redimensionar este asunto, porque nosotros estamos en una cultura que ha socializado y familiarizado tanto que para una persona no es importante ser rebelde. Es más, es virtuoso. Y a veces lo vemos como una virtud. No, la mayoría de las veces la cultura lo ve como una virtud. Y resulta que cuando llegamos a las Escrituras nos empezamos a enterar que lo que para este mundo es virtud, para Dios es abominación. Pero claro, a nosotros nos cuesta llegar a decir que ser rebelde es una abominación. Y no podemos ser tan crueles, tan duros. Y no vamos a que una persona se enoje. ¿Cómo le voy a decir a una persona que es rebelde, que rebelde? Bueno, yo no le digo a nadie nada, yo hablo de mí. Yo quiero decirles que la palabra es un compendio que explica de la mano de la historia del pueblo de Israel las consecuencias de la rebelión, del egoísmo y del orgullo. Y si usted quiere entender lo que hablamos, pues busque el texto de la Escritura que le guste. Aún le doy permiso a aquel que está acostumbrado a hacer así, meter el dedo y decir voy a leer acá, haga eso. Porque y buscando, va a encontrar en Génesis, en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, va a encontrar Malaquías también, y va a encontrar en todos los textos del Antiguo Testamento a Dios que está desesperado por la rebelión de su pueblo. Me gustaría ayudarles a que tomemos conciencia de lo que le pasó al profeta Jeremías o Isaías. Estaban desesperados viendo al pueblo de Dios que se rebelaba contra el Señor que los amaba y les había prometido y les daba victorias en la guerra y les daba cuidados, y sin embargo el corazón otra vez desbarrancaba. Y el caso, quizás el caso más extraordinario sea el de Jonás, que todos nos acordamos rápido, cuando Jonás dijo, no, yo no voy a predicar porque voy a ir a Nínive, que está totalmente rebelde, egoísta y orgullosa contra Dios, y se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y a mí me da bronca eso, que los fusile, que los cocine. Y Jonás se recontraenojó. Léala, son 5 capítulos. Porque efectivamente fue a Nínive, después de desobedecer, que lo tragó el pez y desobedecer, predicó y efectivamente se arrepintieron y Dios los perdonó. Y Jonás se enojó diciendo, yo sabía que vos sos flojo, le dijo Jonás a Dios. Bueno, necesitamos pedirle al Espíritu Santo, que está en la tierra predicando en el nombre del Señor, que nos ayude a entender la gravedad de lo que es la rebelión, lo grave que es el egoísmo, lo grave que es el egoísmo. No es y bueno, hermano, esto yo no digo para que ninguno de nosotros nos pongamos a juzgar a nadie, que el Señor nos libre de eso. Lo que tenemos que hacer es encontrar los vestigios de rebelión que hay dentro nuestro, los vestigios de egoísmo que hay dentro nuestro y los vestigios de orgullo que surgen dentro nuestro y atacarlos con toda firmeza en la presencia del Señor, despojándonos momento tras momento. Y desde hoy hasta la venida del Señor, hasta nuestro último suspiro, ninguno de nosotros va a terminar
con la batalla que tenemos delante contra este contenido de pecado que mora en nuestras vidas. El día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y sobre todo enaltecido y será abatido. Ese es el apóstol Pablo, que está hablándole a gente religiosa, judía, y le dice, ustedes habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, o sea, no lo ubican en el lugar, ni tampoco le dan gracias. Y tienen toda una manera de analizar la vida y de vivir la vida como si Dios no estuviera. Y a consecuencia de que ustedes han hecho eso, Dios los dejó, que ustedes se vayan lejos, en la deriva que representa la rebelión, el egoísmo y el orgullo. Y llegaron a, bueno, léanlo en casa que es impresionante, el capítulo 1 de Romanos es terrible. En el capítulo 2, el apóstol sigue adelante con el reproche y ahora no está hablándole a religiosos judíos, sino que le está hablando a gente moralista. El apóstol Pablo tiene una manera de encerrar al moralista, al que se siente seguro de sí, que dice yo hago todo el bien que puedo y no le hago mal a nadie, es una persona que no es religiosa, es moralmente impoluta. Y a ese le dice, escúchame, vos decís que mentir está mal, ¿vos mentís? Y vos decís que adulterar está mal, vos no le dice de otro, sino está hablando de él. Como para ayudarnos a todos, más adelante lo dice claramente, que los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, lo dice clarísimamente, es como que Dios va a tomar al moralista ese, que estuvo juzgando a los demás, y Dios le va a sacar el grabador que tiene en el alma de ese moralista, con todos sus asertivos morales que hizo, robar está mal, mentir está mal, y esto está mal, y el Señor va a tener también un video. Y decir, mira, vos decías que está mal esto, mira, y vos dijiste que está mal esto, mira, vos decías que está mal, que son locos aquellos que van a más de 130 kilómetros por hora, mira, vos lo decías, tan loco, ¿cómo van a ir a 130? Mira, fíjate, y ahí, ¿quién es el que maneja ahí? Y el velocímetro, mira, o sea, los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Y en el capítulo 3, ya el teleobjetivo del apóstol se hace general y le habla a la raza humana en general, el capítulo 3 de Romanos, que se lo dejo para que usted lo lea en casa, porque es un capítulo donde no deja títere con cabeza. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos al versículo 10. De modo que, a la luz de las Escrituras, si yo sigo haciendo lo que me gusta y vivo a consecuencia de lo que me gusta, voy a ir camino a algo distinto al Señor. No voy a ir de la mano de lo que me gusta a los pies del Señor. Como, del mismo modo, la ciencia y el conocimiento humano no va conociendo más acercándose al Señor, sino por el contrario, el hombre en su saber cada día está encontrando más novedades en cuanto a lo que Dios ha creado, pero lejos de atribuírselo al Creador, glorificarlo como a Dios y darle gracias, la ciencia se ha hecho autónoma del Señor. Y hoy escuchamos a los científicos hablar con un desparpajo, como si ellos fueran los dueños de las cosas. Y la ciencia humana está dando dictados como si hubiese alguna rivalidad entre la ciencia y la fe. Y no hay ninguna rivalidad entre la ciencia y la fe, ninguna rivalidad.
La fe entiende que Dios ha escrito 2 libros. Un libro Dios lo escribió a través de la creación, que estudia la ciencia, y un segundo libro el Señor lo escribió en la Biblia, que la leemos cotidianamente. La ciencia ahora, que comenzó con los científicos absortos en la presencia de Dios, como Newton o como Galileo Galilei o como cualquiera de los que empezaron, los griegos que empezaron, eran todos creyentes. Luego sus discípulos se independizaron de Dios y siguieron autónomos como si no existiera Henry Ford, y se hicieron dueños del auto, como diciendo esto lo hicimos nosotros, o tenemos que seguir descubriendo, como si no, tratando de decir que no hubo algún diseñador. Y en este sentido me gustaría convidarte a repasar cuando estés en casa solito, métete a poner en Google las estaciones del año, para jugar nomás. Y fíjate la explicación que hoy está a disposición de todos los que les gustan las redes sociales, de cómo gira la Tierra alrededor del Sol. Y, por favor, a todo el que cree que eso ocurre de casualidad, a consecuencia de la chance y las ventajas así que han pasado por el correr del tiempo, ¿por qué no explica por qué la Tierra está 20 y pico de grados así y no está derechita? Porque si estuviera derechita nos calcinaría el Sol. ¿Y por qué la Tierra está a esa distancia y no un poquito más cerca o un poquito más lejos? ¿Y por qué la órbita terrestre, que se dibuja desde siempre y hasta siempre, va haciendo que la Tierra vaya teniendo invierno, verano en el hemisferio norte, distinto al hemisferio sur, contrapuesto al hemisferio sur, y cada 3 meses haya un cambio de estación, y eso todo de carambola, todo por casualidad? No hay un diseño, no hay un diseñador, no hay una mente inteligente que lo preparó. Pero ¿por qué no corremos a la Tierra un poquito más allá? Y nos moriríamos de frío todos, congelados. ¿Y por qué no la traemos un poquito más acá? Y nos moriríamos asados de calor. ¿Por qué la Tierra está ahí? ¿Y por qué nosotros estamos tan sorprendidos que llueve tanto y que está cambiando el clima tropical y todavía nadie movió nada? Solamente la acción rebelde, egoísta y orgullosa del hombre ha hecho lo que está haciendo. Vaya si el cielo hubiera elegido cualquier día cambiar la órbita, imagínense si estuviéramos en la mano de la chance y mañana la Tierra aparece cerca de Júpiter, sería una calamidad, la atmósfera se termina, el aire se termina. O sea, no creer en la soberanía de Dios es un problema muy serio, muy serio. Está mucho más cómodo inclinarse delante del Señor y decirle: Señor, vos sos el creador del universo, sos el dador de toda dádiva y de todo don. Bueno, esto explica que quien va por la vida haciendo lo que le gusta desde chico y sigue haciendo lo que le gusta desde chico, nunca va a llegar a ser un discípulo de Jesús. Nunca. Nunca una persona por sus conclusiones va a llegar al Señor Jesús. Nunca. ¿Y por qué nunca? Por lo que acabamos de leer. Nunca. Hace falta lo que Dios ha hecho. Dios en su misericordia sabe que nosotros estamos perdidamente enojados contra Él, rebeldes contra Él, y Dios ha enviado a la tierra al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que es el gran evangelista que está hoy actuando todavía. Es el evangelista que está hoy usando portadores de la palabra, que también está inspirada por el Espíritu Santo, y cuando la palabra inspirada del Espíritu Santo se refiere a la obra consumada del Señor Jesús, es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, el que lo pone en aprietos al rebelde, al egoísta y al orgulloso, para que deponga su posición delante de Dios y escuche del amor de Dios que lo invita, de bien, vení a mí. Es el amor de Dios que quiero ayudarte a comprender
que el vení a mí no es inocente, es una llamada que interpela nuestra rebelión, porque es Dios que llama. Y cualquiera que tenga dudas de lo que estoy hablando, pruebe con un cachorrito, pruebe con un nieto, Cuando el nieto está pruebe cuando esté en una rabieta, y cuando la criatura está en plena rabieta, decile vení, llámalo, decile vení, a ver qué pasa. Y usted va a notar que la rabieta se hace peor, y el cachorrito en general hace ¡no! Y sale más lejos. Bueno, eso es lo que el Señor Jesús está haciéndole a la humanidad. Está diciéndole, vengan a mí, a una humanidad que está radicalmente rebelde. Ha elegido voluntariamente autodefinirse. Tomó en sus manos el control del bien y el mal. Lo hizo Adán y Eva cuando en el jardín del Edén comieron del árbol del fruto del bien y del mal que Dios les dijo, no comas, porque el día que comas, ciertamente te vas a apartar. Se va a quebrar el vínculo. Ciertamente quedás a la merced de la nada. Vas a quedar como árbitro del bien y del mal. Vas a elegir vos qué está bien y qué está mal. Te vas a transformar en un pequeño Dios. Seréis como Dios. Eso fue el dicho de Satanás. Van a tener en la mano el bien y el mal. Bueno, a quien tiene en la mano la rienda del bien y del mal, Jesús le dice, vení a mí. De no mediar la obra que redarguye del Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender que por esa deriva vamos a la condenación eterna, que la condenación es que nosotros amamos más las tinieblas que la luz, porque nuestras obras naturales son malas, y de no entender de amor de Dios la verdad, de amor, de ver la verdad en amor, del amor de Dios que nos habla la verdad y que nos dice la verdad. Como nadie bajo el sol nunca nos habló, nadie nos habla la verdad en los términos que lo hace la palabra de Dios. Nadie nos desnuda en nuestros problemas más profundos como lo hace el amor de Dios, bellísimo amor de Dios, gloria a Dios, que se ha enaltecido Jesucristo. Le debemos la vida. Jesús nos habló como nadie nos habló, y porque Él nos habló como nos habló, con el amor que nos habló, nos ablandó el corazón como para que depongamos nuestra actitud y nos dispongamos a volver de todo corazón a Él, a volvernos a Él. Bueno,